Bueno es el Señor, damos la gloria y la honra a su nombre. Quiero aprovechar que están en pie y a veces me creo que ya queda a propósito, para que el tiempo corra. Como que diga, aprovecha que están de pie y para adelante. Eso es por lectura mía. Eso no me haga caso. Mi respeto a todos los ministros que están aquí. Tengo el honor de venir a adorar a Dios y encontrarles aquí en el templo. Qué bueno es el Señor. Y así nos quiere el Señor, que no importa en el lugar donde estemos unidos en un mismo pensamiento, con un mismo espíritu, con un mismo anhelo. Y hemos cantado y hemos adorado a Dios, y todo esto señala esto que le estoy diciendo. Y yo voy a seguir esa línea. Abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, capítulo 2, versos 1, 2 y 5. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 1, 2 y 5. Ahorita se pidió un tiempo de silencio, pues se acabó el tiempo de silencio. Terminó el silencio. ¿Sabe que el silencio, si usted se pone a pensar en el silencio, es muy peligroso? La persona que está en silencio, si no es creyente, su mente está conectada con Dios, está maquinando. ¿Saben ustedes los 400 años de silencio que pasó antes de Cristo? Léase la historia. Ahí están los emperadores más malos, ahí está el Antíoco Epifanes, ahí está todo el tiempo de silencio donde no hubo palabra de Dios. Es peligroso el silencio. Rómpalo en el nombre de Jesús. Levante su mano y adore al Señor. Ahorita, lo hacen ahorita cuando despierten. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Dice la Escritura así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 1, carta a los Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra es espíritu y es verdad. Tu palabra es la luz que alumbra a nuestro camino. Tu palabra es poder de Dios. Tu palabra lo es todo, lo es suficiente. Tu palabra es una roca, es un río. Tu palabra es una espada. Tu palabra es la verdad. Permite, oh Dios, que tu espíritu ministre nuestras vidas y nos haga entender tu palabra, a la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse los que quedan de pie. Esta es una porción, me gusta mucho, siempre me ha gustado hablar acerca del ministerio paulino, el ministerio del apóstol Pablo, que tanto en su tiempo como ahora y sigue siendo, es el personaje de relevancia humano del Nuevo Testamento, por quien fue Pablo, que no se consideró un hombre grande, tampoco era grande en estatura, no se consideró un hombre como lo que era. Cuando él está presentando su defensa en contraposición del judaísmo, él dice: yo soy israelita, soy del linaje de Benjamín,
Yo soy, por más decir, para no decir todo lo que él dijo que era, él era opositor al evangelio. Él persiguió a la iglesia. Y ahora Dios le ha llamado al ministerio para, en contraposición, defender el evangelio y atacar a aquellos con lo que él contaba el apoyo y quienes respaldaba todo lo que él hacía. A la carta de Filipenses, entre todos sus escritos, es conocida como la carta más sublime. La carta a los Filipenses está llena de ternura. Como Pablo trata a los hermanos de Filipo, no es el mismo trato con el que le escribe las demás cartas. Y hubieron varias características del apóstol Pablo que fueron manifestadas a estos hermanos, porque estos hermanos de Filipo fueron los únicos que apoyaron al apóstol Pablo en todo el sentido de la palabra. Cuando Pablo estaba en necesidad, ahí estaban los filipenses ayudando al apóstol. Y el apóstol le presentó a ellos un evangelio de sacrificio, tanto así que en su ministerio fue más grande mientras estaba en la cárcel que mientras estaba afuera. Y decimos del creyente que el creyente es más grande cuando está de rodillas que cuando está de pies. Es una paradoja. Y esto es lo que Pablo le está poniéndole enfrente a los hermanos de Filipo. Primero él muestra a Cristo. Se muestra a los filipenses como siervo de Cristo. Su tema para los filipenses fue el evangelio de Cristo. Él les habló el evangelio. La ocupación del apóstol Pablo hacia los hermanos de Filipo fue la obra de Cristo, el ministerio de Cristo. Su estudio para los hermanos de Filipenses fue el estudio acerca de Cristo, conocer más de Cristo, tener un conocimiento nuevo, un conocimiento que va por encima de lo que él era. Y ustedes saben que Pablo fue educado a los pies de un griego muy famoso, Gamaliel, que era un gran filósofo. Pablo era miembro del grupo selecto de los fariseos. Pablo, además de perseguidor, consintió en la muerte de un siervo de Dios. Saulo, en aquel tiempo que se consideraba que estaba haciendo lo correcto, Dios se le aparece a él porque Dios tiene propósito con mucha gente que hoy son enemigas del evangelio, pero que el Señor les tiene allí guardado y le ha dicho. No han escuchado la voz de Dios, pero ya el Señor lo ha declarado, porque Él conoce todo y nosotros fuimos escogidos desde antes de la creación. Ya nosotros estábamos en la mente de Dios, somos predestinados en Cristo, no como dice Calvino, somos predestinados en Cristo porque Dios envió a Emmanuel, Dios con nosotros, para que todos los que en Él crean, ahí está la predestinación. El que cree, Dios ya le llamó, Dios le salvó en Cristo, le dio la palabra. Y ese fue el mensaje con el que se le presentó Pablo a los hermanos de Filipo. Y por último, porque estoy en el capítulo 1, dice que la autoridad que tenía Pablo era la autoridad de Cristo. Y mucho cuidado con ello, porque nosotros muchas veces decimos, el Señor me ha dado autoridad, el Señor te ha dado autoridad, pero tú no tienes autoridad. Tu autoridad ha sido delegada por Cristo. Y todo lo que tú hagas, si no mencionas el nombre de Cristo, no va a suceder nada. De manera que el poder está en el nombre de Cristo. Por eso andamos. Y no era la sombra, ¿cómo era? Que tenía Pedro, ni tampoco Pedro. Era el espíritu de
del Nazareno que estaba en Pedro. Si en ti está el Espíritu de Cristo, entonces en el nombre de Jesús declara todo lo que tú quieras. Pero mucho cuidado, porque por ahí andan muchos ahora declarando cosas que no se ven, anunciando cosas que no se ven. Mucho cuidado, porque la declaración la tiene la autoridad, el soberano. Aquí está la declaración. Todo lo que usted me diga de aquí no lo está declarando tú, lo está declarando el Señor. Y si decimos que todo lo que el Señor le dijo a Pedro, que todo lo que atare aquí en la tierra será atado en el cielo, pero si tú no mencionas el nombre de Cristo, ni ha atado ni ha desatado nada. Como muchos hermanos que dicen te bendigo, y vienen con la mano vacía. Si tú me vas a bendecir, dame algo. Te bendigo. El que bendice a Dios, toda buena dádiva viene de parte de Dios. Ahora, si tú me dices, en el nombre de Jesús, recibe la bendición, yo no te la estoy dando, te la está dando el Señor. Y si yo te digo, Dios te bendiga, estoy diciéndole al Señor, bendice a fulano. Pero como yo te voy a decir, te bendigo, y no voy a meterme la mano en los bolsillos y te voy a dar aunque sea la llave. Aunque sea la llave, y tú me la regresas para no irme al pie. El apóstol Pablo se distinguió entre todos, porque después que él perseguía, se convirtió en defensor. Ahora él presenta defensa del evangelio y quiere hacerlo a través de la palabra central. Un evangelio cristocéntrico, una salvación centrada en Cristo. Cristo es el cimiento, Cristo es la autoridad que ha sido delegada a la iglesia. Y luego, después de esto, que el apóstol Pablo le enumera y le testifica y le muestra, y ellos ven lo que es Pablo, que ya no era el Saulo. Ahora él les dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, sintiendo una misma cosa, ¿está eso en nosotros? Fíjense que que omití los versos 3 y 4, porque sigue el apóstol Pablo diciendo de lo mismo. Pero me detuve en el verso 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Y ahí me voy a detener y quizá ahí mismo termine. Aunque el tiempo pasa, pero yo no lo veo. Si usted lo ve pasar, yo no lo veo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Y ahí es donde me quiero detener. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? El sentir que hubo en Cristo, ustedes saben que fue la necesidad de recuperar, de restaurar, de restablecer en toda la humanidad la gloria que el hombre perdió, que el hombre vendió, que el hombre cedió, que el hombre se dio al engaño. Y Cristo vino a recuperar esa gloria, porque todos nosotros estábamos perdidos. No había esperanza para la humanidad, porque según los rituales, la liturgia de los judíos, había el sacrificio del holocausto por el pecado, pero no eliminaba el pecado. La persona seguía siendo pecador. Y todos los años tenían que repetirse los mismos sacrificios. Pero Cristo vino y tomó el lugar del cordero y se inmoló, se ofreció a sí mismo. Y el sentir que hubo en Cristo fue despojarse de la gloria, de su gloria, despojarse de su majestuosidad, despojarse de su sitial que tiene al lado del Padre, y dejar toda esa cosa, toda esa gloria, para convertirse en hombre. ¿Saben ustedes lo que es el hombre?
Ahora, no los creyentes, pero generalmente, ¿qué es el hombre? Ahora, yo les voy a decir que también nosotros, que también la iglesia, ¿qué somos nosotros si no tenemos a Cristo? Como alguien escribió, la vida sin Cristo no tiene sentido. Pero, en sentido general, ustedes saben lo que es el hombre. El hombre es un pedazo de tierra. El hombre es polvo. Y está establecido que el hombre muera y vuelva al polvo de donde fue tomado. Esos somos nosotros. Tierra. Y saben ustedes, yéndose un poco más profundo, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, ahí en el capítulo 40 del profeta Isaías, verso 17, que dice que las naciones le son estimadas a Dios, las naciones le son estimadas en nada. En nada le son estimadas, no somos nada. Y si nos fuéramos a comparar con Él, entonces somos estimados en menos que nada. Eso somos nosotros. Nosotros no somos nada. Y si nos fuéramos a comparar con Él, somos menos que nada. Pero a Él le plugo dejar su gloria, dejar todo lo que tenía para convertirse en uno menor que nosotros. ¿Sabe por qué menor? El escritor de los Hebreos dice que Dios nos hizo a nosotros un poco menor que los ángeles. Nos hizo menor que los ángeles. Y si leemos en el libro, en la carta de los Hebreos, Cristo es superior a los ángeles. Porque a cuál de ellos le dijo, siéntate a mi diestra. Es superior a Moisés, el hombre más grande del Antiguo Testamento, el estadista más grande. Y Cristo es superior a todos. Y estamos hablando de la humanidad. Si hablamos de su divinidad, el hecho que se haya despojado de toda su gloria no quiere decir que deja de ser el Señor. Porque si aquí viniera un coronel de cualquiera de las fuerzas castrenses de los Estados Unidos, vestido con toda su indumentaria de coronel, y comienza a quitarse las cosas, y comienza a sacarse las barras, y comienza a tirar las armas, eso no, él sigue siendo coronel sin la ropa. Amén. Él sigue siendo lo mismo. Él se ha despojado de todo lo que tiene encima, pero sigue siendo la autoridad. Cristo sigue siendo Dios, y lo demostró aquí con milagros. Y eran incomprensibles. La gente no entendía a Cristo cuando hacía tantas demostraciones que solamente la puedes hacer Dios. Y siempre me viene a la mente a Nicodemo, que Nicodemo, un principal entre los judíos, un fariseo, y tiene el conocimiento de lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo, y como le sigue el pueblo y ve las maravillas que ha hecho, le dice: Rabí, nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Dios no estaba con él. Él es Dios. Él es Dios. Cuando sanó al ciego, que le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres? Y era un ciego de nacimiento. El Señor le dijo: ninguno. Ninguno, sino para que la gloria del Señor se manifieste. Y esto trajo una que se subleven y se pongan en contra, porque había sanado en sábado, y esto no lo podía, era una profanación de la ley que guardar el sábado. Y entonces le dijeron: este es un blasfemo, porque no puede hacer obra los sábados. A este tenemos que agarrarlo y enseñarle lo que es la ley. Y lo buscaban para perseguirlo, y le preguntaron
dijeron al ciego, ¿quién te sanó? Y él le dijo, un hombre que se llama Jesús. Me dijo, me puso lodo en los ojos y me dijo, ve y lávate. Y yo me lavé y ahora veo. Yo no sé que dónde está ni quién es. Una sola cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y entonces le dijeron, ¿y tu padre? Toda la gente sabía que era ciego de nacimiento. Y fueron donde sus padres le dijeron, ¿este es tu hijo? El que nació ciego, sí, ese es mi hijo y él nació ciego. ¿Y por qué tú no nos dice esto? ¿Y por qué no declara esto? Porque es pecado. Y él le dijo, él tiene edad, vayan y pregúntenle a él. Y él tenía edad, era un hombre ya, estaba mayor. Y cuando volvieron donde él, los principales, las autoridades, y volvieron y le preguntaron, ¿saben qué le dijo él? A ti te sanó Jesús, te sanó el Señor. Y él le dijo, sí, venga de Dios o no sea de Dios, yo solamente sé que Él me sanó, que yo era ciego y ahora veo. Y no le querían hacer nada a él por causa de la multitud, de la gente, porque tenía mucha gente. El Señor tiene testigos por donde quiera y gente que le defiende. Su divinidad, Pablo presenta a los hermanos de Filipo la divinidad de Cristo, la divinidad de Cristo que viene en forma de Dios, que siendo igual a Dios, no escatimó ser esto, sino que se despojó. Le presenta la forma de Dios. La ocupación. Pablo está ocupado en la obra de Cristo. Su estudio. Antes sabía mucho, tenía mucho conocimiento, mucha academia, tenía mucha retórica, era un hombre muy elocuente. Pero ahora está estudiando a Cristo. Quiero saber más de Cristo. Fíjense, yo siempre he dicho que no tratemos de entender a Dios, porque hay muchas cosas que ahora no son veladas. No trate de entenderlo, trate de conocerlo. Conozca a Dios, no trate de entenderlo para que no le pase lo que le pasó a Job. A Dios no le podemos cuestionar, no se le puede hacer pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué te llevaste a mi madre? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Porque es mío. Me llevé a tu papá porque es mío. Yo fui. ¿Acaso eres tú el dueño de él? Si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que la llena. Aleluya. No nos pongamos a cuestionar a Dios. Vamos a conocerle, porque no le vamos a entender. Después vamos a tener que decirle, Señor, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no se ve, no se entiende con los ojos se conoce. Trate de conocer a Dios, no de entenderlo. Y si usted quiere entender un poquito, entonces rómpase la cabeza pensando en lo que Pablo dice a los romanos, de modo que dice Pablo que en el Romano 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les saludan a bien. Te quitaron la casa, tú lo ves como una cosa mala, tú no sabes el propósito que tiene Dios con ello. No sabemos los caminos de Dios y sus pensamientos no son los nuestros. Y nuestros caminos no son los caminos del Señor. Una cosa es lo que Dios piensa y otra cosa es lo que yo pienso. Una cosa yo sí sé, que dice la palabra, que el pensamiento que tiene Dios y los propósitos que tiene Dios acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal. Aunque tú lo estás mirando mal, no es de mal. Porque yo solo puedo ver lo que está delante de mis ojos, pero el Señor está escudriñando mi corazón. El Señor está dentro de mi mente. Y sabe una cosa, que para conocer a Dios hay que tener la mente de Cristo.
Hay que tener la mente de Cristo, hay que estar renovado. El que no está renovado no puede percibir las cosas que son de Dios. Le son vedadas. Porque no podemos entender a Dios con nuestra razón. No razone con Dios. Conozcámosle. Y la autoridad que tenía el apóstol Pablo, lo que hacía el apóstol Pablo, no era con el poder de Dios, sino con la autoridad de Cristo, que le fue delegada. Estoy finalizando sin introducir, pero gloria a Dios. Es que tengo un aguijón que me están puyando. Ustedes no lo ven, pero yo lo siento. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo le presenta, vamos a ver a Cristo en los Filipenses. Lo primero, su divinidad. Haya pues en vosotros este mismo sentir, que siendo Dios no estimó ser igual a Dios. Su divinidad, Él es Dios. Aleluya. Aunque le escupieron, aunque le dieron con látigo, aunque lo patearon, aunque le injuriaron, y Él nada hizo. ¿Usted quiere saber por qué nada hizo? Porque en Él se cumplió las Escrituras de Isaías 53. Él no se defendió, no tenía que defenderse, porque a Él nadie le quita la vida, sino que Él la pone. Porque tiene autoridad para ponerla y volverla a tomar. Él es Dios. Él es Dios. Y lo mataron porque Él dijo que era el rey de los judíos. Y para mofarse le pusieron una corona de espina. Y cuando le preguntó Pilato, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho, yo soy. Pero una de las características de Cristo en su humanidad es que en el original griego no dice que Cristo, en la traducción del hebreo al griego, no dice que Cristo se convirtió en hombre. Que hay que hablar mucho para llegar a decir que no somos nada, como lo dije ahorita. La traducción al griego es se anonadó. Yo hubiera dicho se anonadó y ya terminé, hablo poco. Es decir, se anonadó, se convirtió en nada. Pero es Dios. Su divinidad en forma de Dios. Su encarnación asume la forma de siervo. Asume la forma de siervo. Fíjense, nadie puede decir que Cristo le haya pedido algo, que Cristo le haya exigido algo, que Cristo le haya llamado a algo que Él antes no lo haya hecho. Aleluya. Porque Él mostró que era un siervo. Lo primero que dijo, yo no he venido aquí a ser servido, sino a servir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Antes de enviar a los 12 en la primera comisión, ya Él había recorrido toda Galilea, toda Judea, toda Samaria, con ellos caminando. Ya Él le dio el ejemplo. Antes de que ellos hicieran milagros, ya el Señor le dijo a ellos, ustedes van a hacer cosas mayores, porque yo voy al Padre. Amén. Gloria. Pero van a hacerlo no porque ustedes lo están haciendo, porque yo me voy a meter dentro de ustedes. El Espíritu se va a meter dentro de mí. Y ya yo no soy yo. Como dijo Pablo aquí a los hermanos de Filipo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y las cosas que antes las tenía por ganancia, ahora las estimo como pérdida. Porque ahora estoy conociendo a Cristo. Ahora estoy conociendo a Cristo. A nosotros nos conviene conocerlo. ¿Usted cree que usted conoce a Cristo? No lo conoce nada. Si hubiéramos conocido a Cristo de veras como es Cristo, estuviéramos de rodillas más tiempo, estuviéramos leyendo las palabras más tiempo, estuviéramos predicando más tiempo, estuviéramos dedicándole más tiempo, no estuviéramos perdiendo el tiempo, gastando el tiempo cuando tenemos que redimirlo. Redimir bien el tiempo, ocúpalo en Dios. Gloria a Dios. Su
¿Cómo fue la vida de Cristo en su humanidad? Conforme a la voluntad de Dios. Se sometió, obedeció. Aleluya. Aún antes de ir a la cruz en el Getsemaní, él oraba y decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Que suene bien. Pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. Si nosotros orásemos a Dios así: Señor, no haga mi voluntad. Yo te estoy pidiendo que sane, pero si tú te lo quieres llevar, llévatelo. Yo quiero este carrito que se me está quedando, yo quiero cambiarlo, yo quiero un carro mejor, pero el Señor quiere que ese carro se te desbarate en tus manos. Así es que sigue con Él, porque yo esto se lo he dicho otras veces, desde que yo era menos joven, cuando tenía menos edad, cuando era un adolescente, mi sueño era tener un Mercedes. Y pasaron los años, y yo le decía: Señor, un Mercedes, ven. Y el Señor me dijo: mi siervo, un Chevrolet va. Un Chevrolet va. Y entonces en ese tiempo salieron los Chevy Nova. Y yo le decía: Señor, pero Él te dice que no va. Pero yo te digo que va. Mejor es que obedezcamos a Dios, porque sí va. Hizo la voluntad de Dios. En su muerte, la muerte más terrible, y Él se sometió a ella, muerte de cruz. ¿Quiénes eran sentenciados a muerte de cruz? Los que se levantaban contra el gobierno en sedición, en rebelión, para incitar que el rey, que cambie el rey, que caiga ese rey, que se muera el rey, que se mude el rey, que venga otro. Los ladrones, los homicidas, los que eran convictos de un acto muy criminal. Estos eran condenados a morir en la cruz. ¿Y Cristo tenía alguna de estas cosas? De manera que para salvar al borracho, para salvar al homicida, para salvar al drogadicto, para salvar a los homosexuales y a las lesbianas, para salvar a toda esa gente mala, Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario. Lo tomó, Él murió también por ello, de manera que en su divinidad, llegó hasta los cumos. Y en todo su ministerio, su vida, los 30 años que estuvo caminando y presentando la buena nueva de salvación, eran cosas así, como lavarle los pies a los discípulos, como alimentar a una grande multitud, como levantar a un paralítico, como desatar el oído para que la gente escuche. Eso fue lo que la gente vio, porque tenía compasión de ellos. Pablo le dice al apóstol, después de presentarle la retórica de su trasfondo, le dice: si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Y yo les digo, hermanos, que haya en nosotros este mismo sentir. Que haya en nosotros este mismo sentir. ¿Y cuál es el sentir? Que sirvamos. Que el Señor no nos ha llamado a decir: dile a la gente que tú tienes un doctorado, dile a la gente que tú tienes estas cosas, estas posesiones, dile a la gente quién tú eres. No importa lo que la gente vea en ti, lo que importa es lo que Dios vea en ti. Haya pues este mismo sentir. El Señor nos ha llamado a servir.
El Señor nos ha llamado a conocerlo. El Señor nos ha llamado a dar de gracia lo que de gracia recibimos. El Señor nos ha llamado no solamente a hacer luz, porque podemos ser luz y quedarnos debajo del almud, sino estar en el candelero para que conozcan. Así como dice el salmista: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor nos ha llamado no para que creamos que somos grandes, sino para que nos humillemos cada día más. Porque si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ustedes saben el resultado. Yo voy a perdonar su pecado, yo voy a sanar su tierra que no produce nada, y yo voy a bendecirlo. El Señor va a bendecirlo. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y si usted lo hace, si yo lo hago, en el nombre de Jesús, no haga nada que no sea en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús está vacío. Usted sin el Señor no tiene poder, no tiene autoridad, no tenemos nada. Y tampoco somos nada. Pues haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Como que dice, vamos a comenzar de nuevo. Nada de esto yo he hecho, voy a comenzar de nuevo. Nunca es tarde para comenzar. Hoy puede ser tu inicio. Y lo mismo que el Señor fue, Él lo pide a los que quieran seguirle. Si alguno quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Renuncie, es decir, despójese, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. El resultado, las consecuencias de tu pecado, las adversidades, todo lo que te va a pasar. Cristo cargó la cruz y no era culpable. Ya tú tampoco eres culpable porque Él te perdonó, pero ahora tienes que cargarla. Si alguno te pidiera que fuere con Él 1 milla, ve, corre con Él 2. Es decir, ve y regresa con Él. Así es que, hermano, si pudiéramos decir como Pablo, que digo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, nunca vamos a estar cabizbajos, sino tendremos siempre la frente en alto. Porque el Señor nos ha llamado a servir, el Señor nos ha llamado a dar, el Señor nos ha llamado a curar, el Señor nos ha llamado a vendar, el Señor nos ha llamado a levantar al caído, a fortalecerlo, el Señor nos ha llamado a caminar con Él, a ayudarlo, el Señor nos ha llamado a dar. En otra palabra central, el Señor nos ha llamado a dar. Vamos a dejar de ser lo que somos y vamos a decir, Cristo está en mí. Dios me lo bendiga. Dios me bendiga.